Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos. Gracias por participar en esta segunda mesa de discusión que estamos planteando desde el proyecto Anatema. Para contarles brevemente, Anatema es un proyecto que presentamos el año pasado a la dirección del SODRE para poner en reflexión algunos temas que nos interesan a nosotros debatir, sobre todo en torno a modos de producción que nosotros creemos que necesitan ser más reflexionados, que necesitan ser más conversados, porque además de que se están usando mucho este tipo de modelos de colaboración, creemos que hace falta una sistematización y un trabajo un poco más unificado en torno a la gestión cultural, en torno a los artistas, que las reflexiones que podemos hacer acá, por ahí llegamos a algunas conclusiones que sean interesantes para todos. Esperamos eso al menos. En esta mesa se van a hablar de industrias creativas y modelos colaborativos. Vamos a ver un poco cómo conviven y qué formas posibles de colaboración y de convivencia entre estos modelos aparentemente opuestos. Desde Anatema nosotros creemos que no son opuestos, sino que vamos a hablar justamente de eso un poco con los invitados que tenemos. Avisarles también que la actividad está siendo transmitida vía streaming en la web de Anatema, que es www.anatema.com.uy, y que si quieren participar en redes sociales pueden usar el hashtag AnatemaUy. Estamos compartiendo información y opiniones en Facebook y en Twitter. También agradecerles a las intérpretes de lengua de señas, que son Lorena Barrios y Cecilia Pérez. Como verán también en los programas, tenemos los programas impresos en braille también. Esto es una de las puntas de Anatema también como idea, que los contenidos sean accesibles, y ponemos un especial énfasis en la inclusión de estas actividades. Más adelante, cuando terminemos, cuando estemos, va a haber una etapa de intervención de ustedes, pueden hacer sus preguntas, simplemente levantan la mano, les hacemos llegar un micrófono y comparten lo que quieran. La idea es que esto no sea simplemente una exposición de oradores, sino que también ustedes puedan acá volcar lo que les parezca interesante compartir. Primero quiero presentar a quienes nos acompañan hoy. Primero voy a empezar por Itzel, que es gestora cultural, investigadora, trabaja hace más de 15 años en gestión cultural y forma parte de la plataforma cultural AC de México y de Contrapanóptico, que es por lo que la convocamos hoy. Investiga sobre el cruce que se da entre trabajo cultural, política pública y mercado. También está Cecilia Silva, que es diseñadora industrial y también gestora cultural, e integra el colectivo Rizoma, del que nos va a contar un poco más adelante, pero a grosso modo es la primera plataforma online para publicar proyectos de diseño abierto de objetos en nuestro país. Y Javier Pastorino, que es comunicador social y diseñador, trabajó en asociaciones civiles vinculadas a las industrias creativas y ahora recientemente está coordinando el programa de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, el programa de vouchers a la innovación de las industrias creativas en Uruguay. Después de haberlos presentado, me gustaría que podamos empezar por Javier, que les cuente un poco cómo está vinculado o cómo llegás hasta esta charla de industrias creativas y modelos colaborativos, y contar lo que quieras. Bien, primero que nada yo quería comentar que mi participación va a ser a modo personal desde mi experiencia, no institucional de ANI, y bueno, obviamente no va a ser algo académico, sino simplemente una visión y un punto de vista desde mi lugar y mi experiencia en los diferentes sectores en los que he participado relacionados a las industrias creativas y a la gestión cultural. Más allá de eso, para poder introducir un poco de dónde vengo y dónde estoy ahora, digamos, capaz que hacer más énfasis en donde estoy ahora. Hace 3 meses que estoy trabajando en la ANI y, como decía Salva, estoy
coordinando un nuevo programa para el sector de industrias creativas que lo que busca básicamente es posicionar al sector creativo como un agente de innovación, de agregado de valor, de aumento de competitividad. Y bueno, para eso se generó este programa que tiene 4 herramientas que prevé diferentes tipos de apoyos no reembolsables para estimular esa vinculación entre sectores creativos y el resto de los sectores económicos, siempre como el sector creativo puesto como una estrategia dentro de las empresas en general. Perfecto, seguimos con Cecilia. Ahí tengo un micro para mí sola. Yo vengo acá en representación de un colectivo que se llama Rizoma, está integrado por 5 diseñadores industriales y el año pasado generamos una plataforma online donde publicamos ahí proyectos de diseño de objetos abiertos. Eso implica que no tienen, que son proyectos que vos podés bajártelo, hacerlos, no tienen derecho de explotación. Venimos de un ámbito de enseñanza, que es la Escuela Universitaria Centro de Diseño, y ya desde 2010 veníamos trabajando en esta modalidad de diseño abierto con los estudiantes. Entonces sabíamos que había un número, más o menos 30, 40 proyectos que podían ser compartidos a la comunidad en general, y vimos la oportunidad a través de un fondo concursable del MEC de presentarnos el llamado para generar ese espacio que no existía. Y por ahí es que estoy acá. Si alguno tiene alguna duda más después del proyecto, les dejamos un folletito, se los dieron al principio, que están nuestros contactos, la web. Igual vamos a charlar más de acá al cierre. Hola, ¿cómo están? Bueno, como dijo Salva, mi nombre es Itzel. Yo formo parte de un espacio que más que un colectivo o un proyecto, le llamamos espacio, se llama Contrapanóptico, y lo que nos interesa en ese espacio es como problematizar un poco la relación entre el arte, la vida y el trabajo. Pensando en cómo podemos entender la producción cultural contemporánea, o sea, los modos de producción actuales, cuáles han sido los cambios, cuáles han sido las modificaciones, qué ha ido pasando con esas formas de producción, y sobre todo para problematizarlas en el sentido de lo que nos toca en nuestro propio quehacer, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con nuestras condiciones laborales? ¿Qué pasa con las políticas públicas? ¿Qué sucede en esos cruces, digamos? ¿Y cuáles son los problemas y esas cositas que nos hacen como ruidito, ¿no? Porque a veces decimos un montón de conceptos o pensamos en un montón de cuestiones muy generales que parecen todos muy positivos, pero después en la práctica nos vamos encontrando con una serie de dificultades y que teníamos ganas de empezar a problematizar y pensar juntos. Es un proyecto que además, ¿viste? Que estoy mal acostumbrada. Es un espacio, vamos arriba, es un espacio que también tiene su pata en México, y que un poco las reflexiones con las que nacen de ese contexto mexicano, que es un contexto muy complicado políticamente y con un Estado muy represor. Y entonces surge también de muchas problemáticas de gestores, artistas, investigadores que están atravesando por muchos problemas, por la violencia de Estado, pero también en relación a la práctica cultural, a la práctica artística, ¿no? Las dificultades que tenemos por producir lo que producimos y los modos en que producimos. Entonces es un espacio que también nace ahí, pero que empieza como a continuar su debate en Uruguay, entonces tiene su patita mexicana y tiene su pata uruguaya, y esos cruces también nos parecen muy interesantes, además para vincular Uruguay con contextos un poco más amplios que la propia práctica local. Nos parece también importante poder reflexionar en clave más latinoamericana, ¿no? Porque hay muchos procesos que por más que sean distintos, porque los contextos son muy distintos, hay cosas que sí son muy parecidas y que tienen que ver con estas modificaciones de lo que es los modos de producción actuales y especialmente cómo esto afecta como a la cultura. Eso. Bien, para seguir un poco con esa línea que tiraste, a mí me gustaría que, acotados a esta terminología que es industrias creativas, me gustaría preguntarte a vos, Itzel, ¿de qué forma considerás, se la pregunta a Itzel, pero también es para que cualquiera pueda participar si quiere, pero de qué forma la colaboración puede entrar en este esquema de industrias creativas, si vos lo ves viable, si desde Contrapanóptico ustedes tienen una visión de que esto es viable, o una visión de que las industrias creativas y la explotación económica de las proyecciones culturales van por otro lado, que digamos
lo esencial de la cultura como trabajo. Es un tema re complicado y tiene como muchas puntas, entonces simplemente yo me anoté unas cositas así como para comentarles un poco de síntesis de lo que hemos ido reflexionando con los compañeros en México y después con algunas actividades y compañeros acá. Porque claro, después te vas juntando y empiezan como a generarse como muchos círculos de diálogos y reflexiones que empiezan a ser también colectivas. A Contrapótico le interesa pensar la producción cultural desde el trabajo, porque una de las cosas que hemos ido sintiendo en que en estas formas de discursividad de lo que la cultura es, debería ser, en cómo se van formando las políticas públicas, el trabajo como trabajo queda siempre un poco escondido, ¿no? Entonces, es producción, somos artistas, ¿no? Estamos colaborando, ¿no? Entonces, la noción de trabajo como un hacer y además como un modo de vida, ¿y por qué la centralidad del trabajo? Porque también la sociedad se estructura en relación al trabajo, ¿no? Es un elemento de la vida muy sustancial, muy central, muy determinante para muchas cosas, desde nuestras propias percepciones, de lo que queremos para la vida o no, ¿no? De lo que se espera de nosotros y una serie de problemas que el trabajo como van atravesando. Y nos empezamos a dar cuenta o sentimos esa incomodidad que en cómo se planteaban las políticas públicas, el trabajo y el arte, ¿no? Tienen serias como contradicciones, porque si sos artista no sos trabajador, pero a su vez estás trabajando, a su vez querés vivir de eso, ¿no? Y ahí se van cruzando una serie de contradicciones y de complejidades que nos gustaba o queríamos empezar como a hilar más finito, ¿no? Entonces, y a su vez, por otro lado, hay unas discusiones en las ciencias sociales que son muy interesantes con respecto a las mutaciones de la forma de producción, no solamente vinculados con la cultura y el arte, también en general, como las formas de producción contemporáneas en general, la relación con el trabajo, la precarización, la flexibilidad, que empiezan a ser situaciones muy de la norma, ¿no? O sea, comparadas con el trabajo clásico, digamos, más vinculado con un sueldo, a salarios, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? El campo del arte tiene la complejidad y la cosa especial, digamos, de que en realidad nunca fuimos asalariados los que trabajamos en el campo de la cultura como una condición, ¿no? Entonces, pero por otro lado, todo el sistema del mercado laboral está mutando, está cambiando a formas de precarización. Entonces, bueno, ahí teníamos como una especie de espejo raro en el cual nosotros siempre fuimos así, pero no nos considerábamos así, y sin embargo el mercado en general sí está cada vez más flexible y precarizado, inclusive desde el Estado. Entonces, ahí hay toda una contradicción y una discusión bien interesante para pensar en qué lugares se ocupa o está el arte en ese vínculo. Entonces, cuando pensamos en colaboración, y volviendo a tu pregunta, es muy raro todo el tiempo estar pensando en colaborar, porque siempre colaboramos de alguna manera. Entonces, ¿qué significa colaborar? ¿Es gratis? ¿Colaborar es pago? ¿Colaborar es el tipo de relación que estamos estableciendo? ¿O colaborar es, claro, otro nivel, porque el trabajo es el trabajo y colaborar es otra cosa, ¿no? Entonces, ahí se juntan una serie de discursos que desde Contrapanóptico creemos que no son tan aleatorios, que no son como cosas que se dicen, ¿no? Sino que implican políticas, implican, si nos ponemos medio gramscianos, implican hegemonías, digamos, ¿no? Lo que se entiende por cultura o lo que no se entiende por cultura a través de esas formas o esos conceptos en los cuales se va conformando el discurso sobre lo que es la producción cultural. Entonces, bien. Eso como... Y finalmente se van ocultando unas relaciones que muchas veces son de explotación, digamos, ¿no? No porque nosotros somos sectores medios, ¿no? En realidad tenemos privilegios, somos personas esencialmente más o menos felices, ¿no? Pero de todos modos no significa que nuestras condiciones laborales sean las más justas ni las más adecuadas con la producción que estamos llevando adelante. Claro. Quería derivar un poco la pregunta hacia Cecilia, porque Rizoma un poco se plantea como un proyecto colaborativo, ¿no? De diseño abierto que trabaja en colaboración. Particularmente utilizamos esas palabras en varios proyectos como colaborativo, y quería saber, dentro de las personas que impulsan ese proyecto, cuánta proyección, valga la redundancia, de trabajo redituable y de rendimiento económico tienen a través del proyecto que están llevando adelante. Primero hago un paréntesis a lo colaborativo, que es en diseño abierto, que implica eso. La idea tuvo liberar
un manual de un mobiliario, lo que fuera, implica que otro lo puede bajar, mejora X partes y lo vuelve a compartir. Entonces se genera una colaboración entre distintos actores, puede partir de diseñadores y, por ejemplo, ahora hay un generador eléctrico que lo tienen ahí en el manual, la colaboración va por los ingenieros y ahí sigue creciendo la idea a partir de la colaboración. En ese sentido nosotros lo que vemos, lo redituable a la persona que sube su propuesta, más no llega directamente, sino que vos difundiendo un trabajo, de repente una idea que salió del ámbito estudiantil, que son las que nosotros partimos como referencia, que estén guardadas en un cajón, no sirve de nada. O sea, vos no te estás mostrando, la idea no está saliendo a luz, incluso estas ideas generalmente se diseñaron colaborativamente con otros actores, por ejemplo, colectivos de mujeres rurales, productores agropecuarios, en cooperativas, y quedan guardadas ahí. Vos mostrarlo, primero vemos como una posibilidad de a estos diseñadores jóvenes que recién salen al campo laboral, mostrarse en una plataforma como un portfolio. Y en el caso, tenemos un caso de una empresa, por ejemplo, que también ellos, la misma pieza, el banco, que es rojo que está por ahí, lo ofrecen acá en Rizoma, pero también lo venden. La persona que lo quiere autoconstruir porque se lo baja a la plataforma, no es la misma que va a la tienda a comprárselo. Entonces genera como un valor agregado a la empresa, como una cierta empatía, digamos, un compromiso más social de la empresa en ese caso, y a ellos les sirve para esa difusión que en realidad no gastaron en publicidad, por ejemplo. Igual nos hemos encontrado con un poco todavía resistencia en el ámbito profesional de mostrar sus proyectos o proponer nuevos proyectos que estén pensados en diseño abierto, porque todavía esto de llegar y dar a conocer el valor agregado que puede tener para vos, individuo, personal, nos está costando y no es tan fácil de decir, subís esto y te ingresa esto. Hay como, no todo es económico, no todo es medible, digamos. Los que vienen hasta ahora más que nada es promoción, pero aspiramos a esa colaboración entre distintos actores, que eso creemos que va a sumar mucho más que lo económico. O sea, en el momento que empiecen a hacer realmente sinergia los proyectos que están ahora, que empiece a sumarse de otras profesiones, o cuando baje a tierra a cierto colectivo, eso te va a dar mucho más que lo que pueda dar en plata, digamos. Claro. Y capaz que más para vos, Javi, la pregunta o la continuación de este tema, estas prácticas colaborativas, estas ideas de colaboración, de sumar en sinergia, ¿son traspolables al ámbito empresarial o al ámbito del emprendedurismo? Sí, yo creo que, o sea, desde mi punto de vista y desde mi experiencia de trabajo antes con el sector particularmente de diseño y ahora en general con las diferentes industrias creativas, creo que está bueno ver el tema de la colaboración o la vinculación desde diferentes lugares, ¿no? Puede existir una forma de colaboración o vinculación a través de acciones que tengan que ver más con lo social, por ejemplo, y que no por eso tienen que implicar una erogación económica, una monetización, digamos, del tema, pero también puede haber, y me parece que es parte del ejercicio para lograr cierto crecimiento vinculado a lo empresarial y lo comercial, vincular al sector creativo desde una mirada estratégica para agregar valor a esos otros sectores económicos que necesitan solucionar problemas o diferenciarse, y a través de los diferentes sectores de las industrias creativas pueden, digamos, hacer ese agregado de valor, ese aumento de competitividad que, bueno, está comprobado a nivel mundial que sucede, ¿no? Y eso, esa unión, digamos, esa colaboración, por el hecho propio, digamos, de colaborar uno con otro, si bien hay dinero de por medio, funciona. Entonces, creo que también desde Uruguay hay que plantearse el trabajo desde ese lugar, pensarse como sectores creativos
que agregan valor y son estratégicos para otros sectores económicos, y desde ese lugar, sin dejar de lado lo otro, porque no quiere decir que una cosa esté bien y otra mal, sino que desde mi punto de vista creo que ambas son válidas y son importantes y fundamentales. Bueno, me parece que por ahí puede ir la vinculación, digamos. Ya que hablas de a nivel nacional, me gustaría, si pudieras contarnos a nivel regional el panorama de las industrias creativas, qué diferencias o qué particularidades tiene Uruguay respecto a la región. Bueno, ahí es clara la importancia que tienen las industrias creativas en factores económicos a nivel mundial. Hablamos de que en el mundo se estima que el Producto Interno Bruto que generan las industrias creativas puede ir del 2% en países como en Perú hasta el 11% en países como Estados Unidos, lo que habla de realmente una importancia en la economía mundial de los sectores creativos muy importante. En América Latina es un 4,4% del Producto Interno Bruto, que se traduce en algo así como 20 millones de puestos de trabajo que están relacionados al tema o directamente vinculados. Y en Uruguay, si bien no hay mucha información, se estima que los sectores de audiovisual, música, museos y artes visuales generan un 1% del Producto Interno Bruto, que se puede traducir en 20.000 puestos de trabajo más o menos, y ahí de alguna manera podemos visualizar todo lo que hay para desarrollar al sector creativo desde esa mirada estratégica como agente, digamos, de innovación, de agregado de valor. Por otro lado, también las empresas creativas son empresas que en general son más pequeñas, pero que tienden a innovar mucho más y tienen una mirada más a nivel internacional que el resto de los sectores económicos. Y bueno, de alguna manera también un tema que es importante es, hasta el momento se identifica cierta problemática para vincularse tanto desde el sector creativo con otros sectores económicos y viceversa. O sea, los otros sectores económicos muchas veces no entienden o no visualizan las potencialidades que pueden tener esos sectores creativos aplicados a su empresa para generar una estrategia de competitividad, de aumento de valor y demás. Bien. Les recuerdo que pueden estar participando en las redes sociales con el hashtag AnatemaUy. Ahí pueden, si quieren, compartir información, y también que pueden ir anotándose preguntas para al final compartirlas si quieren, sobre cosas que les vayan resonando, porque estamos repicando sobre muchos temas y la idea es que después quede material para también compartir sobre el final. Yo quería hacer una pregunta que me surgió ahora escuchándolos hablar, y sobre todo Itzel y Javi, que en el uso, en algunas terminologías que me llamaron la atención, por ejemplo, cómo de alguna forma vos, cuando le llamaste proyecto a Panóptico, te corregiste enseguida de que era un espacio. Eso por un lado, y por otro lado, Javi, cuando como que pusiste sobre la mesa una palabra nueva, que la pusiste al lado de colaboración, que es vinculación, y quisiera saber qué diferencia, por qué el uso de esa palabra como un diferencial de colaborativo. No sé, el que quiera empezar. Porque vincular, colaborar, ¿no? Sí, no le quiero decir proyecto porque también en estos usos del lenguaje, y que un poco tiene que ver, no estoy tan de acuerdo con lo que planteás, ahora lo charlamos igual. Charlamos. Me puse un poco nerviosa con esto de espacio, proyecto, porque también empezamos a hacer como, un amigo dice siempre, como el carpetariado, ¿no? Entonces estamos haciendo carpetitas para cada proyecto, ¿no? Entonces empezamos como a fragmentar nuestra forma de producción, ¿no? Como nuestra manera. Entonces somos como proyectos, somos personas proyectos. ¿Cuál es tu proyecto, no? Entonces, y eso a mí cada vez me empieza a parecer más incómodo y menos genuino, y más como cortando procesos de más largo aliento, ¿no? Uno no es solamente un proyecto, sino son trayectorias también de otro tipo, porque el proyecto responde a un fondo, responde a una manera en cómo se piensa lo cultural y una forma en cómo se financia esa cultura. Entonces, la idea de proyecto también me parece que hay que prometizarla un poco, aunque entiendo que es muy difícil encontrar otras palabras, ¿no? Y encontrar otros conceptos que vayan sustituyendo, porque también significa pensarse como de otra manera. Entonces, cuando digo espacio, que también es una palabra
X, ¿no? Yo qué sé, también espacio puede ser no ser nada. Me gusta la idea de que no es un colectivo porque no somos una cosa única, ¿no? Sino que en todo caso el colectivo es un medio para un fin y no un fin en sí mismo, por ejemplo. Me gusta la idea de pensar espacio por eso. Y no tanto la idea de proyecto, aunque es verdad que finalmente tenemos proyectos y los proyectos son los financiables y hay que presentarlos. Pero bueno, intentando hacer el esfuerzo de corrernos de algunas lógicas, aunque sea chiquitito. Y lo mío no tiene mucha explicación. En realidad es el tema de colaboración, quizás en la definición específica pueda no tener que ver con la vinculación con temas económicos, y entonces por eso utilicé esa otra palabra, pero no. Bien. ¿Ustedes creen que en el campo cultural a veces es difícil hablar del dinero como que es un tabú? Y si lo creen así, o si creen que hay complejidades de abordar el tema de dinero en los proyectos, sean colaborativos o no, si tienen alguna idea de por qué es tan problemático a veces, no solo la financiación y la sostenibilidad económica de un proyecto, sino dentro de un equipo hablar del financiamiento, del dinero que entra de la repartija dentro del proyecto. ¿Por qué creen, para cualquiera que la quiera responder, que eso como que nos hace un ruidito que no sabemos muy bien cómo explicar a veces? Ay, porque es más fácil dar un contrato y vos seas un empleado y marques tarjeta a tener que discutir cuánto vale mi hora, cuánto vale el trabajo que estoy haciendo acá, que no es medible. Generalmente los fondos que obtenemos no son los más justos para los proyectos, espacios, emprendimientos. En el ámbito cultural sabemos que son más escasos que lo que necesitamos. Entonces con X plata vos tenés que acomodar para hacer las actividades y tener un mínimo sustento para vos que no te dé pérdida. Es complicado, es un tema que no es que nos da miedo, tenemos que hablarlo y parte, o sea, es una militancia que hay que hacer para que realmente se reconozca el valor. Por más que vos desarrolles una actividad, sea esto tendría que tener un reconocimiento de tu valor en el dinero. Por más que, y eso de cambiar en especies es otro tema que a veces hacemos, que por lo menos en Rizoma queremos evitarlo, pero estamos cayendo en eso un poco. ¿En qué, perdón? No. Cambiar en especies, o sea, asociarte a otros para intercambio de habilidades de repente, hasta ahí está bien, pero de repente, bueno, yo me vendo a una empresa y aparece su marca ahí, también es algo cuestionable, pero a veces no nos queda otra. Si no hubiéramos tenido los fondos concursables, que fueron 200.000 pesos, la plataforma en sí, el desarrollo, la programación nos llevó más de 100, o sea, nunca de nuestros bolsillos hubiéramos tenido eso. Y ahora estamos buscando las estrategias para que eso sea sustentable en actividades que son culturales en realidad, y sin tratar de asociarnos a otros privados, digamos. Pero es un tema interesante y que todos acá seguro tienen algo para comentar y todos han sufrido la falta de dinero. A ninguno acá le debe haber sobrado por un proyecto cultural. Que levante la mano el que le pasó eso. Y que pase la receta. O en dónde trabaja, con quién... No sé. Por ahí no sé si responde. Sí, yo cuando hablo del sector creativo en general, no solamente cultural, o sea, puede estar relacionado y no. Esa diferenciación que haces, ¿por qué la haces? No, nosotros, o sea, pensando en diferentes sectores, que algunos tienen que ver mucho más directamente, todo de alguna manera está vinculado a lo cultural, obviamente, y es parte de... pero algunos tienen como más énfasis en eso y otros no tanto. Claro. No sé, pienso en artes escénicas, en diseño, en publicidad, en editorial, en diferentes áreas, digamos. La pregunta de los dineros. Sí, para mí en realidad hay que pensar, y sigo sosteniendo el tema de dos visiones diferentes y complementarias en torno a eso. O sea, por un lado, se pueden generar acciones que tengan que ver, no sé, pienso en Rizoma, por ejemplo, y en un diseñador, y esto que comentaba recién hace un rato ella, de que no era tan fácil visualizar a ese diseñador que de repente pudiera dar un mismo producto abierto y luego venderlo en una tienda, y que eso en realidad, más allá de que el público del que
uno lo descarga es diferente al público que puede comprarlo, bueno, eso resulta un conflicto. Creo que de repente una forma clara de hablar de esas dos visiones que yo planteo es, por un lado, una empresa de diseño que de repente aporta o desarrolla una línea de diseño para situaciones de emergencia, de equipamiento para situaciones de emergencia, como fue el proyecto de Toco Madera. Y eso sí lo comparte a través de Rizoma, a través de una plataforma abierta para que cualquiera pueda descargarlo y demás. Y por otro lado, tiene su negocio con una línea puntual y específica que no tiene que ver con la emergencia, pero que forma parte de su negocio diario y que es lo que de alguna manera hace que esa empresa sea una empresa que funcione y sea rentable, ¿no? Porque más allá de, obviamente, la discusión que es gigante y está perfecta dar, y por eso digo que las dos visiones están perfectas, es de alguna manera nosotros como gestores culturales, como empresa creativa, como lo que fuera, tenemos que vivir, digo, y de alguna manera los ingresos se tienen que generar. Entonces, ¿de qué manera esos ingresos se generan? Tratando de ser coherente con cierta línea que cada uno tenga, digamos, ¿no? Entonces, por eso creo que lo mejor es unir ambas cosas y, por un lado, pensar en temas que tienen que ver más con ese acercamiento hacia otros sectores empresariales como estratégicos para aumentar esa competitividad, agregado de valor y posicionarnos desde ese lugar para que el resto de los sectores económicos nos identifiquen como un valor agregado, o sea, con nuestro trabajo como forma de valor agregado. Y por otro lado, pensar y generar y poder desarrollar también esos otros aspectos que tienen que ver más con lo social, que no tienen por qué involucrar dinero de por medio, digamos. ¿Querés hacer algún aporte, Isel? Un minutito porque es un temón. Me parece que hay una tensión como medio intrínseca entre el arte y la cultura y la esfera económica, y ahí ya hay un problema en sí mismo, digamos, ¿no? En general suponemos que el arte y la cultura no es un espacio mercantilizable, o sí, no lo sé, ahí está la discusión de las industrias culturales, ¿no? Entonces, ahí también hay una tensión permanente entre si podemos suponer que la cultura es un producto y por lo tanto una mercancía como cualquier otra o no, y qué valores ahí o qué cosas expresan en esa mercantilización o no, ¿no? Entonces, ahí me parece que los que nos dedicamos al arte y la cultura ya tenemos una situación rara, porque ahí están nuestras pasiones, nuestros amores, nuestros conflictos, nuestras necesidades, nuestras expresiones y un montón de cosas que no siempre son evaluados o posiblemente de valorar en términos únicamente económicos, y otras situaciones que muchas veces no vivimos de lo que hacemos, ¿no? En términos de la producción cultural, vivimos de otras muchas cosas, entonces el vínculo con el dinero ahí se vuelve muy distinto, ¿no? Porque no es lo mismo que si voy a vivir de eso o pretendo vivir de eso que si es mi segundo, tengo un fondito y hago lo que puedo y pongo mucho trabajo gratis porque lo hago porque lo amo esto que estoy haciendo. Entonces ahí naturalmente aparecen toda una serie de conflictos que igual creo que problematizamos bastante menos de los que tendríamos que problematizar. Está bueno eso. Una de las posibilidades para problematizar eso que se me ocurrían en lo previo, dadas las características de los proyectos, también es como que esta idea de las industrias creativas, las industrias culturales, basan en su concepción, tienen como una de las puntas es la explotación de la propiedad intelectual, ¿no? O sea, de la propiedad intelectual en sí. Y parece que muchos proyectos están virando hacia una idea como Rizoma, una idea de apertura en términos de propiedad intelectual, que tiene que ver con compartir y no pretender una explotación económica a priori de la propiedad intelectual. Entonces parecen contrapuestos, al menos vistos desde la propiedad intelectual, parecen contrapuestos los modelos colaborativos abiertos con lo que proponen las industrias creativas para enmarcarlos, digamos. ¿Cómo salimos de esa contraposición? Yo creo que la única manera de salir es generando un mix, y hay ciertas cosas que de la cultura que obviamente no son monetizables y no deberían serlo, y está perfecto que así sea, y hay otra beta que también se puede explotar y que no está mal que suceda, que tiene que ver con la comercialización de ciertos aspectos que nos van a dar, digamos, el sustento para el día a día. Entonces yo, desde mi visión, creo que la clave está en el mix y en pensarnos
desde los sectores creativos con esa mirada más estratégica hacia otros sectores económicos y de qué manera nosotros podemos desde la visión creativa generar ese valor agregado a esas otras empresas de otras áreas, bueno, para que lo valoren y obviamente eso pueda ser monetizable. Quizás otras tareas, otras áreas, otras acciones, otras movidas no pueden ser, y está bueno que no lo sean, pero bueno, de alguna manera podemos hacer el mix y mantenernos en el camino, digamos. Nosotros lo que apuntamos son esas otras movidas que tienen otros fines, que es más de brindar un servicio y que la gente se apropie, o sea, la profesión del diseñador ahí está cuestionable, sino que el usuario final adapta a su necesidad lo que el producto, lo que sea. Entonces ahí ya se pierde un poco el concepto de diseñador que baja la solución ya da, sino esa de la construcción, no hay chance, o sea que mercantilizable eso no puede ser. Ya cuando pasa a ser parte de un colectivo es del colectivo. Si la idea surgió del colectivo, ya fue. Incluso te pueden contratar para hacer un proyecto de este tipo, vos cobras tu parte de diseñador y después de repente se difunde el diseño a nivel de planos y la gente hace lo que quiere con eso. E incluso para el Estado es mucho más fácil, pensando en catástrofes o algo así, contratar X diseñadores, por ejemplo 5, y generar un proyecto de diseño abierto que la gente después se lo pueda autoconstruir y adaptar a lo que realmente necesita, en vez de mandar camiones con cosas y entregárselo a la gente así como, acá está tu solución. Entonces, por ahí conviven y no son contrapuestas, son otros modelos que para atacar a ciertas necesidades el modelo tradicional no las cubre. Y nosotros queremos ir por ese otro lado. Estamos yendo. Yo lo veo un poquito más más en tensión. No es que digo, hay un modelo y otro, y bueno, ¿no? Sí, porque finalmente eso pasa en la vida práctica, finalmente van conviviendo y uno va combinando cosas y viviendo más o menos como puede. Pero las centros culturales también tienen algunos conceptos por detrás que creo que también vuelvo a lo mismo, hemos problematizado bastante poco. Primero, que suponer que los procesos culturales y sociales son equiparables a procesos industrializados ya es una situación peculiar para discutir, ¿no? Eso por un lado. Y después también la noción de cultura que trae aparejadas, porque estamos también empezando como acostumbrados a que las centros culturales forman parte ya de una política pública que está como instalándose, ¿no? Y nos olvidamos un poco de la historia y de la modificación que ha tenido la cultura para la propia discusión, digamos, ¿no? Cómo ha cambiado estas nociones, porque cultura antes era el teatro, la ópera, y ahora cultura es diseño, gastronomía, arquitectura. Entonces, ese pasaje también es interesante de pensar, ¿no? ¿Por qué de golpe antes eran culturales cosas que ahora lo son, más otras más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la cultura se ha vuelto un estatuto tan central para pensar nuestras relaciones? Y cómo ha virado tanto un aspecto económico, ¿no? Antes vos pensabas en la cultura y la cultura era una cosa disgregada en algún sentido de lo económico y ahora están como muy ligados. Entonces, ahí se problematizan varias cosas que creo que hay que seguir como pensando. El modelo de centros culturales también, por más que entiendo que pueda ser mezclado y conjugarse con otras cosas, vos pasaste unos números que son muy encantadores y no dudo que lo sean, pero también al pensar un criterio de cultura que deja lo singular, ¿no? Para pasar también a pensar la cultura como algo reproducible, ¿no? Que ya es seriado, que además es masivo, que además ¿no? Va dejando de lado muchas individualidades, singularidades, cosas que no tienen salida en el mercado, ¿no? Entonces, cuando vos pasas esos números, estamos hablando del cine gringo, por ejemplo, ¿no? Que es el cine que además es monopolio, ¿no? Esta discusión se dio muy interesante con la Organización Mundial del Comercio, creo que fue acá, en el encuentro que hubo en Uruguay del GATT en los 90 y pico,
Y claro, los franceses y los canadienses reclamaban porque la cultura no es materia como cualquier otra, digamos, y reclamaban la ley de excepción. O sea, que los productos culturales no deberían ser tratados como autos o zapatos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el cine francés, para los franceses, el cine era una cuestión de identidad y, por lo tanto, era importante que el cine gringo no entrara avasallando, por ejemplo, ¿no? Porque les interesaba mantener el cine francés y su identidad francesa incorrupta, digamos, ¿no? O menos corrompida porque, claro, las ideas gringas también que entran en ese cine, entonces no son solo productos, ¿no? Entonces ahí está la ley de excepción, es una discusión muy fuerte dentro de la Organización Mundial del Comercio, que creo que igual van perdiendo, pero la dieron. Entonces, cuando decimos industrias culturales o cuando decimos cultura, y cultura es todo, van ahí atravesados un montón de otros conceptos que tienen que ver con un tipo de cultura, ¿no? No es cualquier cultura la que está ahí o no cualquier práctica cultural. Es una específica que además es masiva, que además determina unos contenidos y no otros, digamos. También hay un espacio de lucha de símbolos ahí y de formas de representación que están en disputa. Entonces, no es, me parece, que únicamente un modelo u otro, sino disputas de otro tipo que la cultura trae aparejadas necesariamente. Entonces, me parece que a veces nos ponemos un poco livianos con respecto a un modelo u otro, digamos, o la combinación de esos, cuando ahí hay unas perspectivas políticas o una relación con la cultura y la política que es determinada para un modelo o para otro y que son bien distintas. Por ejemplo, Mondadori es, no sé, las editoriales, creo que es algo así como el 80% de las publicaciones son de una única empresa. Entonces, los monopolios que generan las industrias culturales son una cosa importante a tratar. Entonces, en realidad, por más que sí hay mucho beneficio económico y seguro hay mucho dinamismo en algunas cuestiones, no hay duda de eso, es muy desigual. Y hay un montón de producción que queda absolutamente por fuera de esa forma o esa lógica o esa política pública que va por ahí, digamos. Sí, yo igual creo que también hay que, obviamente, más allá de los números generales, llevar los temas a lo local, digamos, y ahí, por ejemplo, yo planteo la visión de más allá del monopolio, no monopolio, las diferentes cosas que pueden surgir propiamente en el país y desde cada uno como sector creativo, desde su sector creativo que sea, puede tener la doble visión. Uno puede trabajar yo soy alguien de audiovisual, por ejemplo, y puedo trabajar en un proyecto para otro sector económico y que eso sea un negocio para mí, y en paralelo generar otro contenido que tenga que ver con un perfil más, no tanto de eso, como vos decías, que ya está como armado y previsto y masivo, sino como algo mucho más específico y de nicho, con el mensaje que a mí me interesa comunicar, pero en realidad es algo que tengo en paralelo. Por eso yo hablaba como de las dos cosas que uno mismo puede hacer. A su vez, desde el país y puntualmente desde la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, a través de las herramientas que se lanzaron hace poco, lo que se busca es subsidiar o cofinanciar proyectos de vinculación entre sector creativo con otros sectores de la economía para poder ponerlos en ese lugar de estrategia. Y las oportunidades, digamos, en ese sentido están para todos por igual, digamos. No es que es para unos frente a otros, sino que la idea es que cualquier sector creativo pueda presentar proyectos o viceversa, cualquier sector económico pueda solicitar servicios de esos creativos, siempre pensando desde ese punto más estratégico. Pero que esa es una línea y no la única, por eso yo planteaba esa visión, esa doble visión. Basado un poco en lo que han dicho un poco entre los tres, me da la sensación de que hay como estamos, si bien no lo estamos contraponiendo los modelos colaborativos con las industrias creativas, parece que hubiera una cultura monetizable y otra no monetizable, unas prácticas culturales monetizables y otras que no. No, porque, perdón, Sí, sí, sí. pero vos también lo mencionaste, Ceci, en algún momento. Igual habría un lucro que no es la ganancia del producto, porque en diseño... Micro. En diseño es un sector que capaz que hasta cuestiona de que esté dentro de las industrias culturales porque es mercantil, está materializable, es fácil dentro de esta discusión poner algo que ganes por la venta de eso o que gane a través de que me contrataron a hacer un proyecto social. O sea, no es tan conflictivo el diseño, me parece. Sí se acepta
dentro de las industrias culturales, que esa es otra discusión que Javier no va a querer tener. ¿Cómo? ¿Vos decís que el diseño no está No, considerado? yo digo que sí, pero he estado en varios ámbitos que se cuestiona el rol del diseño industrial porque es productivo dentro de las industrias culturales, ¿verdad? Tira la bomba y se... Porque dijiste se va. zapatos hace un rato. Tenés razón. Claro, por tenés eso razón. yo siempre hablo de Tenés industrias razón. creativas y no culturales, que también es como más Es como amplio una- el tema sí. creativo, ¿no? Acciones creativas que no tienen por qué siempre ser relacionadas directamente con lo cultural. Desde ese punto hablo y desde que empecé a hablar siempre me refiero Está bien, a industrias sí. creativas Está y bien. no culturales. Igual creo que industrias creativas es el como uso anglosajón, digamos, que se da, ¿no? Industrias culturales. Pero es que es verdad, las industrias creativas fueron un invento, o bueno, un invento, digamos, una forma de pensar lo cultural que viene de Inglaterra, de los... Bueno, no importa. Yo con lo que estoy cuestionando, poniendo en juego, no tiene que ver si está bien o mal, o si nosotros queremos un proyecto u otro, suponemos que lo que hacemos es vendible y de qué manera, ¿no? Más bien, lo que me interesa como poner un poco en cuestión es como la naturalización con la cual nosotros nos referimos a cuestiones que son, que tienen muchos otros sentidos, digamos, y muchas otras dimensiones que a veces en esta cosa muy general para mí se van perdiendo un poco. Que sí tienen que ver con nuestras condiciones laborales, que sí tienen que ver con nuestras condiciones de producción y que sí tienen que ver con algunos conceptos que van atravesando nociones como industria cultural. A lo mejor para nosotros es muy natural decir industria cultural o industria creativa y todo lo que ello implica, pero no necesariamente, simplemente poner que hay espacios de conflicto en esas configuraciones que parecen tan lógicas y naturales y que además son una política pública. Entonces habría que preguntarse también qué pasa con otros sectores que generan producción cultural y artística desde otros lugares y que no están para nada incluidas en esa concepción. Eso como por un lado. Cuando hablo de desigualdad me refiero a eso, digamos. Las industrias creativas o culturales apuntan a determinadas lógicas de producción cultural que dejan por fuera un montón de otros procesos, ¿no? Al margen de que uno crea que puede vender o querer vivir de lo que hace, porque también es muy natural que todo el mundo quiera unir esa pasión, ¿no? Que supuestamente es la producción cultural o artística con la vida, ¿no? Entonces, como ese sentido diferenciarlo. Y otra cosa más nomás, hay otra cosa con respecto a la noción de industria creativa también, y es la idea del emprendedor, digamos, o el emprendedurismo, que también viene muy ligada de la idea de individuo, o sea, de la individualización por completo y la privatización de los saberes colectivos, pensando además que el artista es único, es un autor que bajó del cielo y que su producción es, ¿no? Y es como un ser especial, ¿no? Y que empieza como a disociarse de los procesos colectivos, políticos y económicos de los que forma parte necesariamente, aunque no le guste tanto, ¿no? Quiero hacer una última pregunta relacionada justamente a eso. Después vamos a abrir a preguntas. Vamos a invitarlos a que levanten la mano y les vamos dando la palabra. Pero relacionado a lo último que decías, Itzel, da la sensación como que el mundo está yendo hacia un lugar de emprendimientos personales, como mucho más que de emprendimientos colectivos, y estas colaboraciones se dan entre emprendedores y proyectos individuales, empresariales, individuales. Una pregunta un poco más atajada a tierra y no tanto para conceptualizarla filosóficamente, sí, para todos, es que si este tipo de práctica más de emprendedurismo personal, mi empresa, mi proyecto que me puede liberar de tener un jefe, ¿ustedes creen que puede generar una precarización del trabajo o no? O que se van a encontrar otras formas también, porque por ejemplo se pierden nociones de sindicalización, por ejemplo, o ¿qué opinión tienen respecto a eso? ¿El emprendedurismo precariza el trabajo cultural? ¿Quién cobraba lo que correspondía acá, en principio por su valor, su proyecto cultural, lo que sea? Nadie. Ya ahí ya partimos de que no estamos en el valor real del supuesto trabajo. Eso es, cómo mejorarlo no lo sé, y a dónde va menos.
Yo creo que es como las dos cosas. Tiene como por eso es como compleja la figura y complejo pensar esa relación económica que se genera ahí. Creo que es una contradicción entre niveles de libertad o de autonomía combinadas con niveles fuertes de precarización y flexibilización laboral. Y esa es la dinámica y la contradicción por la que hay que ir atravesando, digamos. Entonces, en algunos sentidos habrá niveles de autonomía que te permitan producir o generar o vivir de determinada manera que te guste más, y por otro lado esa misma libertad y esa misma autonomía que te provoca ser tu propio jefe o dueño de vos mismo, digamos, también bueno, te genera inseguridades, te desvincula del Estado, te desvincula de lo colectivo, o sea, genera formas de organización que son raras o ausentes, ¿no? Y eso, empezamos a pensar la producción como algo, sí, ajeno y dislocado de lo social, digamos, como un proceso mucho más amplio de significaciones y no algo... Aparte es como la cuestión del individuo, ¿no? Mi éxito, ¿no? Entonces, de eso depende, si soy bueno, y no de estructuras mucho mayores y de situaciones mucho mayores que determinan también mis trayectorias personales, ¿no? Javier, tengo fe. Sí, no. Sí, creo que también, no sé, todo tiene sus particularidades. Yo tengo una visión como tan, todo tiene sus particularidades y creo que sí, por un lado coincido con ellas, por otro lado también entiendo que existen ciertos ámbitos como los clústeres, los conglomerados y demás que de alguna manera también dejan de lado, si bien cada uno es una empresa o un individuo, digamos, de alguna manera deja de lado esa visión individualista para trabajar desde lo colectivo en la modificación de ciertas temáticas colectivas y sectoriales que de alguna manera también aportan en general. Dale. Yo cuando hablo de individualización, individuo, no es que piense que no por eso estamos trabajando colectivamente en muchos ámbitos. No hay forma de trabajar colectivamente. Me refería más bien a la sensación de uno mismo con relación al mundo, ¿no? O sea, como esta cosa de que uno es uno solo y que las virtudes dependen y la suerte de la vida dependen de uno, únicamente de uno mismo, y no de un conjunto de experiencias sociales que habilitan que uno esté mejor o peor o que vaya como resolviendo. Entonces, me parece que no se resuelve con trabajar juntos, porque eso necesariamente va a ser así, sino como la forma en que uno se va pensando a sí mismo. Y ahí es interesante porque el individuo mata la singularidad, digamos, ¿no? Y hay una cosa así como muy distante de los demás al final. Muy bien, estaríamos abriendo el espacio para que quienes tengan preguntas, simplemente... Perdón, antes de pasar a eso, me había olvidado, perdón. Laura Uteda, que es parte de Contrapanóptico, junto a Itzel, va a proponer una dinámica de 2 minutos, algo así. ¿Sí? Bueno, adelante. Nada, les decía que asumimos que hay muchos artistas, productores culturales, gestores culturales acá. Nosotros también somos del palo y estamos haciéndonos estas preguntas que aparecían en el videíto, que les contaba Itzel, y queremos volver a preguntar cómo se sienten siendo trabajadores del ámbito cultural. O sea, es una reflexión personal, pensando en las cosas que se hablaron hoy sobre precarización, libertad, flexibilidad, profesionalización. ¿Cómo se sienten ustedes en relación al trabajo que hacen? ¿Buscan la felicidad a través de ese trabajo? ¿Lo logran? ¿Pueden subsistir? ¿Se sienten satisfechos, insatisfechos? Si no encuentran frases completas, con palabras descriptoras, adjetivos, no es suficiente como para saber cómo se sienten ustedes. Y bueno, si lo quieren, lo pueden compartir o lo dejan ahí al final, ¿no? Gracias, Laura. ¿Alguien tiene una pregunta? Por allá, ¿tenemos micrófono? No tenemos micro. Voy a hablar un poco alto. Si no, repetís. Ok. En realidad a mí, ya desde el primer momento que llegó la invitación para participar, para venir, me llamó la atención el tema de trabajo colaborativo, industrias creativas, un poco siguiendo la línea de pensamiento que propusiste, Itzel.
Y me surgió como la pregunta a partir de lo que Javier comentó, colaboración y competitividad como las dos caras de una misma moneda, si eso es posible realmente en cuanto a nivel estatal, y por qué no decirlo de una forma paradójica, nos encontramos acá y hay una marcha por el 6% en reclamo de la educación. Entonces lo que me parece, y me surge como una pregunta un poco más escueta, es cómo se piensa articular en realidad a un proyecto cultural con una visión neoliberal de lo que es la cultura, de lo que son las relaciones y los vínculos humanos, porque cuando hablamos de ser colaborativos, de compartir, ya nos vamos más a lo remoto del ser humano en sí, que nacemos y nos vinculamos, desde que nacemos. Entonces me parece que me gustaría saber cómo piensa a nivel el Estado, si no tiene que ser el Estado el que debe serse responsable a nivel de los proyectos culturales, el Estado ser responsable de los proyectos culturales, sea de forma colaborativa, sea un emprendimiento personal, eso como que estaría bueno dejarlo a libre elección, pero me parece que la cuestión en sí podría contestarse ahí. ¿Qué papel está tomando el Estado frente a lo cultural si ya el Estado no es soberano? ¿Va dirigida a alguien en particular o al mundo? ¿Contestamos una a una o contestamos una a una? Sí, yo lo entendí un poco también como una reflexión personal, ¿no? Más que una pregunta. Ya desde entrada, repito, me llamó la atención, no sé si fue adrede el tema de trabajo colaborativo, industrias creativas, si no me parece que está bueno como disparador. Pero en realidad, como escuchando, se vieron como dos caminos muy marcados y diferenciados en lo que tiene que ver con lo mercantil, por seguir un poco las palabras, y lo cultural más relacionado con el ser humano en sí, que no nos podemos olvidar nunca, que partimos de ahí. Entonces me parece que sí, que ahora esto de la pregunta de cómo uno se siente te invita a reflexionar, a volver a poner al Estado en el lugar que le compete, y cómo nosotros desde acá estamos dispuestos a llevar adelante eso. No sería como un mismo camino. No veo yo la diferencia en las líneas, me parece que debe disputarse, pero eso es una opinión. Ajá. La pregunta es cómo piensa de repente ahí entre todos, cómo se articula esto de ser emprendedor cultural y que el Estado delegue a las empresas. Me voy a tomar el atrevimiento de, como moderador, participar en esa respuesta, porque no puedo evitarlo y porque, de hecho, el ciclo Anatema es un poco pone en cuestión esas cosas y nos interesa mucho provocar eso mismo que estás diciendo, y porque son las preguntas que nos hacemos en el equipo también. Nos hacemos esa pregunta de cómo articulamos eso, y también, o sea, los invitamos a ellos por ser referentes en sus proyectos que nos parecen muy interesantes, para ver si podemos echar un poco de luz a esa especie de dicotomía que nosotros no sentimos tan contrapuesta, y creo que en eso estamos bastante de acuerdo, pero que sí que hay que pensarlo más. Pareciera que hay que juntarse más a hablar de estas cosas. Por eso me tomo el atrevimiento de contestar, perdón si alguno tenía algo para decir, pero creo que Anatema busca justamente eso, y poner a los modelos colaborativos al lado de las industrias creativas también es una provocación, claramente una provocación a ver cómo suenan diferente y nos disparan ideas diferentes de una misma cuestión. ¿Alguien quería decir algo, ustedes? Un montón de cosas, igual que fuiste ahí conectando. Creo que hay una situación que es que en general se vincula lo público, se vincula con el Estado únicamente. O sea, nosotros cuando pensamos en lo público pensamos solo a nivel estatal y no pensamos lo público por fuera del Estado. Ahí ya tenemos otra situación para pensar, digamos.
Entonces, ¿cómo sería pensar lo público también por fuera del Estado? ¿No? Porque el Estado finalmente es el Estado y ahí vos pusiste una palabrita que yo decidí no decirla hoy para no aburrirla, que es neoliberalismo. Porque el Estado también puede o no posibilitar algunas políticas más mercantilizadas que otras o más vinculadas al neoliberalismo en un sentido amplio. Las industrias culturales son una política pública que piensa la cultura de determinado modo. Entonces, bueno, ¿cómo sería pensarnos por fuera de eso también, no solamente? Y ¿cómo sería pensarnos públicamente, pero sin el Estado? O sea, ¿cuál sería ahí nuestro nivel de autonomía? O sea, ¿cómo sería construir autonomía? En principio estaría buenísimo que el Estado pudiera colaborar o ejercer cierto apoyo a los espacios autónomos verdaderamente. Por general sucede que en general quedamos como prendados del Estado, y no porque el Estado sea malo o bueno en sí mismo, sino porque son lógicas de Estado. Y hay una cosa que también es importante, porque parece que en Uruguay como es un Estado bueno y no sé qué, pero el Estado es el ejercicio del poder también. Entonces tiene unas lógicas determinadas que por más que el Estado pueda ser más cercano a nuestros principios o nuestras políticas, también es así. Y ahí hay una distancia interesante para pensar o una cercanía. Podríamos hacer una cuarta mesa que se llame El lugar del Estado y su influencia en la cultura. Pensé que... bien, teníamos una pregunta por ahí. Allá atrás, ¿no? Sí, estaba ahí. Ella había... ella estaba primero. Y después creo que yo. Ok. En realidad tengo como un conflicto. Todos. Que esto de los modelos colaborativos, que podría ser como también un modelo alternativo de resistencia, ¿no? a lo institucional, ¿no? al modelo de organización institucional, no termina también precarizando. O nos terminamos metiendo en lógicas de precarización. No sé, cuando pienso, es un conflicto, no lo investigué todavía tanto, pero cuando utilizamos, no sé, por ejemplo, Canvas, que lo reusan muchos de nosotros, pero estamos haciendo algo, ¿no? Que, usando la plataforma de diseño, ¿qué pasa con el diseñador, por ejemplo? Cuando utilizamos todas estas aplicaciones y estas cosas de código abierto, no terminamos precarizando a otros. Me muero de ganas de contestar yo, pero soy moderador. Es un conflicto interno no sé si tiene respuesta y capaz que en realidad hay que problematizarlo, ¿no? Y qué lugar nos ponemos a la hora, ¿no? de cuando nos ofrecemos de repente a esas instituciones ¿no? o a las industrias creativas y terminamos bajando costos con tal de que salga mi proyecto o yo poder realizar mi proyecto, pero a nivel social está bajando las condiciones laborales. No sé si se entiende. Pero es más una reflexión también, o una exposición de conflicto. Pero me gustaría ver la opinión perfecto. de ustedes. La pregunta concreta, ¿cuál es? Creo que es parecido al momento que estuvimos hablando de si precariza, si estos nuevos modelos que parecen liberar, precarizan. O sea, puntualmente de no valorizar el trabajo de cada uno de los sectores creativos, no me quedó del todo claro. O sea, ¿va por ahí? Esto que vos decías. O sea, yo creo que los proyectos y los modelos que estamos generando de colectivos, por ejemplo, y organizaciones que salen de lo institucional, ¿no? Está de más porque te da esa libertad de poder hacer lo que vos querés sin tener un jefe, ¿no? Mezclándose un poco con también lo del emprendedor, pero también por otro lado nos terminamos precarizando. Entonces, ¿cómo problematizar eso? Usamos lo colaborativo, que está buenísimo, pero también vamos cortando líneas como, no sé, hoy hay hasta aplicaciones de cómo editar videos, cómo hacer un montón de cosas que lo podemos hacer nosotros y de repente no llamar a otra persona porque tampoco tenemos plata para pagarle. Es como que se generan determinadas relaciones también que precarizan. Entonces, no sé cómo problematizar eso. Justo diste un ejemplo que me interesaba. Sí, está precarizando, pero también hay el acceso a nuevas tecnologías, a más información, puntualmente a lo de diseño, que es lo que yo puedo saber. Vos podés copiar lo que ves, hoy hay tecnologías hay escáner 3D, después podés reproducir en impresoras 3D, en máquinas de plasma, CNC, o sea, como que
si bien precariza, tenemos que ir por ahí para cambiar eso otro que viene, porque, o sea, va más rápido o por lo menos en Uruguay va más rápido esta otra adaptación, digamos, de estas herramientas de la población a lo que el diseñador ofrece. Entonces, sí, te bajás un slider de por ahí, te haces una presentación vos, capaz que no contratás a un diseñador. No quiere decir que sea bueno, que esté bien o mal, pero accedes a esa información. A lo que ves que hay que adaptarnos de algún modo, hay que poner esto en la mesa y empezar a discutir por dónde tenemos que ir, porque en realidad si seguimos con el mismo modelo productivo y de laboral, digamos, por lo menos en el ámbito que estoy, vamos a tener un problema mucho mayor que no vamos a tener trabajo directamente. Y la gente cada vez le interesa cosas más adaptables a su necesidad, customizables. Y ¿cómo haces ahí? Eso hablo desde mi sector. Sí, creo que también ahí está como el desafío a poder trabajar desde diferentes mensajes que pueden ir desde lo colectivo, lo individual, el Estado y diferentes políticas para poner en valor esos trabajos o esas acciones creativas y por qué el trabajo tiene ese valor puntualmente, ¿no? Entonces, desde ese lugar es un desafío, obviamente, pero que me parece importante para poder plantearlo desde ese punto de vista y que realmente se valore el trabajo de cada uno de los profesionales creativos en su lugar, más allá de esas herramientas que pueden ser herramientas para ciertas acciones específicas, pero no para todo. ¿Teníamos una pregunta allá? Sí. Sí, me desacomodó un poco escuchar un término en este ámbito que es el término de la competitividad relacionado a lo que se trata. La competitividad yo creo que es un término que como sociedad nos hace bastante desgraciados. En tanto, esa competitividad expresa sus bondades, su triunfo, cuando nos pone a nosotros en una situación ventajosa, superior al resto de otras personas, de otros colectivos, de otras cuestiones. Por un lado, y por otro lado también lo cerca que anda lo de la colaboratividad con lo de la corporatividad. Digo, que me pareció que en algún momento parecían casi sinónimos. Entonces, con todo eso, no me estoy encontrando y quisiera como aclararme alguna cosa que espero que surja un poco más adelante en esta tertulia. ¿Cómo estos conceptos tan neoliberales, tan capitalistas se pueden relacionar con un bien público como es la cultura? Tranquilas preguntas. Hay ciertos aspectos que no se pueden vincular, por supuesto, y van por otro carril, y hay otros con ciertas áreas que sí. Esa es por lo menos la visión o lo que intenté yo transmitir desde mi punto de vista personal. Creo que hay ciertos aspectos que son posibles y hay otros que no, por supuesto. Pero es parte de el proceso para llegar a un equilibrio desde mi visión, para continuar en la tarea, digamos, que cada uno se proponga relativo a lo creativo, ¿no? No solo a lo cultural. Y ahí depende también de qué hablamos, o sea, de qué sector creativo hablamos. Hay algunos que son particularmente más fáciles de vincular a lo empresarial y hay otros que no. Y está bien que eso suceda. Perdón, para hablar en términos prácticos, antes de pasar a otra pregunta, repregunto, ¿cuáles son entonces, cuál es el tipo de cultura o proyecto cultural que se vincula más fácilmente, que es más fácilmente vinculable con las industrias creativas o una monetización o una visión industrial de la producción cultural? No, yo pienso en acciones específicas dentro de los diferentes sectores creativos, por ejemplo el diseño, que es mucho más fácil de monetizar a través de casos específicos que tienen que ver con acciones puntuales que agregan valor a una empresa, y ahí hablamos de esos temas, pero hay otros que es mucho más complejo, ¿no? O sea, y eso obviamente amerita de repente una charla puntual sobre ese tema porque es algo muy extenso de tratar. Quinta charla. Sí. Sí, ya.
Pasa que cuando decimos cultura decimos muchas cosas. Entonces también ahí es complicado porque es muy amplio. Podemos pensar la cultura como identidad y podemos pensar la cultura como arte. Entonces ahí tenemos un abanico, no creo que se pueda meter todo en la misma bolsa ni pensar todas esas producciones como de un único modo. A mí solo para pensar este problema, digamos, del capitalismo y la cultura, también creo que también hay que hacer como una pequeña como historicidad, ¿no? De cómo se ha ido llegando a esta relación tan naturalmente. Vuelvo a decir con lo natural porque los sentidos comunes se van como arrastrando y se van como conformando así. Una de las nociones interesantes que empezó a pasar en los 80 fue ligar la idea de cultura con desarrollo. Y ahí se abrió un mundo nuevo, porque los problemas dejaron de ser políticos y económicos para ser problemas culturales. Entonces, las naciones tenían problemas de desarrollo en relación a su cultura, ¿no? Entonces, y eso fue un discurso desde la ONU, desde la UNESCO, desde la propia, de los BID, de los préstamos del BID, ¿no? Entonces empezamos a ligar cultura con todo. Cultura ahí empezó a ser diseño, cultura empezó a ser arquitectura, gastronomía, etcétera, ¿no? Y ese es un pasaje muy interesante para pensar cómo hoy pensamos lo cultural y cómo hoy se piensa lo cultural vinculado con la economía, ¿no? Porque además es difícil de desligar en un mundo donde las relaciones económicas son tan fundamentales, así como están planteadas. Entonces, bien, bueno, eso. Siguiente pregunta por allá, ¿verdad? Sí, pero en realidad lo mío venía por el planteo de, estamos hablando de esta cuestión, casi que se complicó un poco, porque estamos hablando de qué era la cultura, ¿no? Y producciones culturales, cultura cultural, y en realidad marcar desde dónde nos paramos para hablar de esa cultura, ¿no? Perdón, ¿se escucha? Perdón, ¿se escucha de...? ¿No? ¿Qué hacemos? No, a mí... mi pregunta fue un poco también lo que se empezó como apenas a debatir recién, que es la cuestión desde dónde yo me paro para hablar de cultura, ¿no? Y de industria creativa, de industria cultural, ¿no? Y entender qué es la cultura y por qué, ¿no? Desde dónde yo la miro para decir, esta cultura debe ser libre porque es cultura y todo el pueblo tiene el derecho de acceder a esa cultura y por qué esta cultura tiene que ser pagada, porque en realidad yo estoy en dos ámbitos, yo estoy en el ámbito del diseño industrial, pero también trabajo en el área de la cultura más teatro, danza y esas cosas, ¿no? Para poner los aspectos. Entonces digo, ¿cuál tiene más valor? ¿Cuál es cultura y cuál es cultura? Estamos de acuerdo que todo en sí nos genera una cultura y todo es cultura. Para mí entender es todo lo que nos rodea es nuestra cultura. Entonces, cuando estamos hablando de estos debates es desde donde yo me paro para medir esa cultura y para decir esta cultura debe ser paga, por así decirlo, debo poder pagar para tener acceso a esa cultura y de qué lado no, porque la creación artística no debe ser paga y por qué la creación industrial sí o por qué las cosas. Ella planteaba, por ejemplo, en un momento de la cultura popular cuando el cine quiso entrar a Francia y por el lado de la cultura cineasta no queremos que entren porque tu papá, que no es lo mismo que un auto, pero un auto también genera cultura. Y Francia tiene su propia marca de fabricación de automóviles que tiene su identidad cultural, que es distinta a un auto alemán, que es distinta a un auto americano. Por consiguiente, básicamente venía por ese lado que estaría bueno para decir, bueno, ¿desde dónde nos paramos para medir la cultura y qué tanto puede ser medible o monetarizada? Eso, muchas gracias. Sí, y de alguna manera vos como que lo acercás al concepto de identidad también, ¿no? La cultura es identidad, ¿no? De última, nuestra identidad es una cuestión cultural, nos define, desde cómo nos vestimos, desde cómo nos relacionamos y cómo hablamos es nuestra cultura, ¿verdad? Por ello hace eso y ella también lo marcaba. En el 80 empezó a decirse, escucha, ¿qué es cultura? Y qué nos define como nuestra identidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos está dando cosas? La arquitectura, el diseño, el arte, el cinismo, el teatro, la música. Todas son cosas, son cuestiones culturales que nos definen como seres dentro de una cierta identidad, no una apreciación estética, por así decirlo. No importa, me fui un poco, pero creo que tenemos... No, y por todos esos problemas que capaz que también es tan difícil de monetizar y de ponerle precio. Sin embargo, existen sindicatos que tienen tarifas sugeridas para cada labor, para cada área, como en el teatro, por ejemplo, se sugiere un porcentaje para cada actor, iluminador, técnico. Parece que llegamos a unos consensos que siempre están en cuestión, ¿no? ¿Por qué reflexiones si soy moderador? Moderador de reflexión. Lo que pasa es que son impensables, yo creo, y no... Tenemos que entender dónde estamos parados y en qué sistema estamos viviendo también, ¿no? ¿Cuál es nuestra
realidad, por así decirlo. Y esa realidad tiene ciertas condiciones. Ese sistema tiene ciertas condiciones de cómo se gestiona, cómo se mueve, cómo son nuestros intercambios, ¿no? Entonces, desde ahí me paro, sí, porque obviamente la cosa debería tener un calle, ¿no? Al cual debería pagar tanto, porque el cuadro del artista vale tanto. Yo también trabajo en el mercado de compra-venta de arte, por ejemplo, ¿no? Artes plásticas. Eso es totalmente subjetivo, ¿entendés? El artista capaz tiene un peso y su cuadro Claro. vale $100.000. Claro. ¿Entendés? Entonces, hay Entiendo. cuestiones extrañas ahí, hasta un poco oscuras, ¿viste? Sobre, ¿cuánto vale esto? ¿Qué es el valor de esta cuestión? Y no sé cuánto. Perdón. Perdón, tenemos... pero estabas vos primero, ¿no? Vamos a ordenarnos un poquito de las preguntas. Tenías la pregunta a vos, después había una pregunta tuya y después una pregunta de Andrés, ¿verdad? Por ahí estamos. Sí, yo buenas noches, la escribí la pregunta que tiene que ver con la contradicción que hay que superar, tiene que ver con separar el concepto de voluntariado del concepto de cultura como profesión y relacionado con la industria cultural. Para mí está bueno pensar, distinguir esas cosas. El concepto de voluntariado me parece re interesante como una forma de entender este conflicto que hay en las cuestiones que tienen que ver con la profesionalización de la cultura y que el voluntariado, tener claro que cumple su perspectiva, sus objetivos y sus líneas de acción, y la profesionalización de la cultura es otra cosa. Porque si nosotros no tenemos claro como que podamos estar en las dos, porque de alguna manera muchos de nosotros hemos atravesado las dos y seguimos en las dos, tener claro cuándo estamos haciendo algo por voluntariado, por pasión, por colaboración, y cuándo estamos trabajando ya desde una perspectiva profesional, con un horario, con algo técnico que implica también una formación. Entonces me parece que yo sé que son cosas que a veces, y también otra cosa que tiene que ver con este tema es que hace años en Uruguay nosotros seguimos dando el debate de la cuestión de que la cultura y el dinero no pueden ir de la mano, que se ve mal y se entiende como algo que en realidad es oscuro, etcétera, pero también somos nosotros los actores culturales o los gestores los que de alguna manera ponemos este tema arriba de la mesa como problema y no como resolución del problema, de que es algo de cómo nos paramos y cómo lo planteamos para que también este tema no siga siendo un tema y que sea algo como más común, no sostener ese status quo de cosas, sino poder decir, bueno, acá estamos haciendo un trabajo de diseño y el costo es este. Ahora, depende si lo hacemos para un amigo, para un hermano, para un sobrino, o si lo hacemos para alguien que no conocemos. O sea, hay contextos, somos pocos, y bueno, hay contextos en los cuales uno tiene que pararse y tomar esa postura y decir, bueno, hasta acá sí, hasta acá no. A veces en movimientos de voluntariado piden el aporte de algún técnico y uno lo hace como parte, pero eso es parte de cualquier profesión. Los abogados, los médicos también tienen actitudes de voluntariado y de aporte. No es una cosa tampoco de misión de los agentes culturales, de los artistas, hacer el bien, sino que es una cuestión más de todos y que en realidad en todas las profesiones hay gente que cobra por su trabajo lo que tiene que cobrar y aporta a su comunidad desde el lugar que tiene. Pero es una cuestión de uno y de cómo uno se para en eso, ¿no? Muchas gracias. Está va él, perdón, él, Andrés, ¿y quién más? ¿Quién? Ah, señalado para allá. Sí, vos. Yo capaz que más que una pregunta es un intento de un aporte. Primero, porque yo un poco tarde, quiero saber si... Perdón, te acercamos el micro porque si se puede. Estás un poco, si podés parar un poquito acá, perdone, pero no se escucha. Bueno, primero quisiera saber, me parece que por los carteles capaz que sí, si trabajaron un poco el concepto de economía naranja que viene desarrollando el Banco Interamericano de Desarrollo. No andamos acá, pero... Está, porque me parece que viene muy de la mano con lo que se ha hablado. Ahora, lo que yo discrepo, e incluso discrepo con el Banco Interamericano de Desarrollo, es que acá estamos dando una discusión de cómo mercantilizar el arte o la cultura, y no lo contrario. Entonces, a mí me viene un montón de dudas de por qué estamos pensando cómo ponerle un precio al arte, cómo ponerle un precio a la cultura, y no más bien cómo la cultura puede lograr generar un nuevo desarrollo de sociedad que diverja del aspecto monetario, que creo que la gran parte de la sociedad tenemos problemas con el dinero y a todos nos tiene
no voy a hablar en términos más rústicos como con los huevos hasta arriba, pero cómo estamos con ese tema y acá lo que estamos discutiendo es cómo darle un valor al arte y no cómo el arte puede llevarnos a un nuevo tipo de sociedad, cómo la cultura puede realmente construir una sociedad y que no vaya tanto al margen de lo que propone el sistema económico. Creo que de alguna manera también es lo que se planteaba, esto de poner en valor al sector creativo, cultural, desde un lugar que hasta el momento no se está dando. El desafío es de qué manera y cómo aportamos desde los diferentes lugares para que eso suceda. Creo que va por ahí. Sí, y una cosa más, antes de pasar a Itzel, el libro que mencionás vos, La economía naranja, nosotros lo pusimos como material previo, como insumo, aporta esta discusión. Si entran a la web van a encontrar en la parte de materiales adicionales, nosotros en cada charla previo subimos unos materiales que nos parecen clave, interesantes, para que se descarguen y entre ellos está La economía naranja que mencionaba. Por si alguien quedó con la idea de qué hablaba cuando dijo la economía naranja, pueden descargarlo de ahí. Yo estoy como en general de acuerdo contigo. Me parece que las relaciones económicas que tenemos no están muy buenas y en general estamos pasándola cada vez peor. Entonces, no sé si el arte tiene la función de transformar nada exactamente. Solo digo que en las lógicas económicas en las que estamos colocando la cultura o la producción cultural y artística, estamos en algún sentido como encajetando una producción que se va como de esos márgenes, digamos, que en realidad responde a otras manifestaciones y a otras lógicas, pero que también pueden ser lógicas económicas porque vivimos en ellas y porque también somos capitalismo, digamos, no solamente no somos, ¿no? Entonces, esa es la discusión finalmente. Eso es lo que tenemos que estar pensando y un poco eso es lo que nos interesa como problematizar. Bien. Andrés. Sí, no era un aporte ni una opinión, sino una pregunta, iba en el mismo sentido que lo que un poco Itzel acaba de responder. Si para ustedes, desde la perspectiva de las industrias culturales o de los modelos colaborativos o de otra cosa que esté quedando por fuera de ambas perspectivas, la cultura puede ser una herramienta de transformación de estas tensiones que se están delatando en esta tertulia. Esa es la pregunta, si puede ser, y en caso de que sí, bueno, ¿de qué manera o de qué aspectos podrían transformar? Creo que igual todos estamos tomando de base, o en cierto sentido común, de que la cultura es buena en sí misma y desligándola de lo político. Entonces, en realidad no hay una cultura buena que pueda transformar las cosas, sino en todo caso una política que implica determinada cultura, o sea, una política que implica determinadas formas de vincularnos y relacionarnos con el mundo, por decirlo de un modo lindo. Entonces, a eso también no problematizamos. La cultura siempre es buena porque el teatro es bueno, la danza es buena, el diseño es bueno, ¿qué le va a hacer mal? ¿No? Pero en realidad, bueno, hay unas hegemonías que se van construyendo atrás que en general también creo que problematizamos bastante menos, y porque es difícil, porque también está, bueno, instaurado como una forma natural y corriente de pensar las cosas, ¿no? Entonces, ahí está como me parece la distinción. Bien, vamos a la última pregunta. Claro, es tanta cosa. En realidad yo tengo como opinión y pregunta y en parte es un poco... A ver, la verdad estoy como súper de acuerdo en lo que ha planteado Itzel en un montón de situaciones. También me parece que lo de la ANI es buenísimo, porque creo que somos nosotros mismos los que tenemos que posicionarnos en lo que nosotros estamos buscando. O sea, yo creo que no hay cultura ni buena ni mala, creo que hay de todo, y me parece que justamente desde la cultura, o sea, la parte interesante está en que nos hemos animado, o se han animado a desafiar un montón de leyes absolutas que han tirado abajo otras cosas. Entonces, como que encajetarla en algo así, buena o mala, o la cultura es otra cosa, es como, yo qué sé, si la cultura es para comunicar, para integrar, para llegar a la gente, una empresa puede querer tener eso, entonces ahí está buenísimo, porque podés generar y meterte en el mundo económico, ¿no? Y que te apoyen. Pero es uno que tiene que cuidar que ese producto o eso que llega a la gente sea bueno, ¿no? Porque el empresario va a querer obviamente tener el mayor rédito a través de su mínima inversión, pero el gestor, creo que la responsabilidad está en nosotros, como gestores, cuidar que
eso se haga de buena manera, no sé si me explico. Entonces, como que está buenísimo conversar, está buenísimo como que pero me parece que no está, es dificilísimo encerrar esto en poquito, ¿no? En un todo, porque no es todo, hay de todo, hay cultura que es horrible, pero sin embargo dentro de 10 años capaz que tipo, ¿no? Y pasó, en la historia ha pasado. Entonces pasa, bueno, entonces ahí es donde como que no, me parece que no tenemos que tener miedo a, por ejemplo, a la parte de monetarizar, de hablar de mercantilizar. O sea, no hay que tenerle miedo, es algo que está sucediendo y si no hacemos nada, tipo, bueno, se puede mercantilizar cualquier porquería o cualquier cosa que hoy es porquería que mañana va a estar buenísima. Entonces, no sé cómo explicarlo, capaz que no me hago entender, pero creo que los responsables somos nosotros, los gestores culturales estamos más en contacto y está bien la política cultural, está todo, por ahí se toman un montón de decisiones que nosotros no llegamos. Capaz que la respuesta, capaz que está en meterse un poco más para incidir un poco más en esas cosas, porque yo qué sé, las fotos del incentivo cultural ahora, las decisiones que se tomaron, bueno, ¿en base a qué se toman? Nosotros protestar y ver un poco más por qué los fondos los cambiaron de la manera que los cambiaron, por qué criterios, por qué decidieron eso, por qué es tan personal acorde a la persona que esté ahí en la cabeza, porque no puede ser algo más tipo, no, bueno, mirá, esto se transparente, no algo más transparente, se generó este cambio porque se reconoció de que se gasta muchísimo, o sea, de que un libro sale carísimo y nos estamos quedando sin ediciones nuevas y hay que hacerlo. No lo sé, ¿no? Entonces es como dar una lucha un poco más ser más participativos nosotros, no tan tipo espectadores de lo que está pasando por ahí. Ya, no a la mercantilización, no a la no sé qué. Eso a mí me genera un poco, sí, está bien, si tenés algún producto que está bueno y que es cultural y que se puede vender, Bien. Pregunta y me sé la mierda. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando este espacio. No sin antes agradecer. Escuchando a ella y de verdad. Hablo fuerte. Sí. Yo no soy artista, así que le voy a hablar desde la mirada de afuera. Soy arquitecta, pero está todo el tema de lo que es la economía creativa, ¿verdad? Es una discusión que yo tengo hace muchísimo tiempo con toda la gente que trabaja en el ámbito cultural, artístico, por decirlo de esa manera, porque coincido con que lo cultural es demasiado amplio. Si tú miras todo lo que mueve a nivel económico, cualquier acto cultural, artístico, lo que tú quieras, parece absurdo que los artistas, que son en general los disparadores, se excluyen de estar en el círculo económico que generan ellos mismos. Con lo cual, yo creo que la discusión, en algún momento hay que pararla y hay que decir, ya está, soy artista aunque gane dinero, ¿sí? Porque el gran concepto viene desde que el artista no puede cobrar lo que gana, no puede ganar dinero. El solo hecho de dedicar horas, valen sus horas, aunque no quieras mirarlo como producto, ¿sí? Y genera una movida económica brutal cada cosa que se hace, ¿tá? Entonces, como que excluirse de esa economía no parece ser lo más lógico. Muchas gracias. Sí, ¿puede ser cortito? Me voy a permitir contestarle a la señora. Un poquito más alto. Me voy a permitir contestarle. Yo soy productora y en general trabajo más que nada con músicos. Y no es que los artistas se excluyan, no es que el artista no quiera ganar, el artista quiere ganar. Yo trabajo con artistas uruguayos muy buenos, músicos muy preparados, pero si yo pongo una entrada a 750 pesos, que sería una entrada a un precio que daría para todos ganar algo digno por toda la preparación, porque el espectador va a 1 hora y media de espectáculo, pero esa 1 hora y media de espectáculo son 3 meses de trabajo intenso. Para nosotros ganar algo digno por esos 3 meses de trabajo, yo tendría que cobrar la entrada de 750 para arriba. Me pregunto, ¿quién de acá paga 750 por un grupo que no conoce, pero que es uruguayo?
¿Quién? Los espero. Los espero a todos. O sea, Sí, nosotros tenemos, todos nosotros, ciudadanos, tenemos un dominio. Por un lado, creemos que nuestro trabajo vale y que debe ser pago, pero por otro lado no pagamos el trabajo de otros. Pretendemos que el trabajo del otro se nos dé gratuitamente o a un bajo costo. Sí, Cortito, por favor. Muchas veces también, como lo que decía ella, que es productora, yo soy artista, y los artistas también nos encontramos como en brete este, es decir, yo quiero que mi trabajo se valore, pero también quiero generar accesibilidad a la cultura. No quiero venir acá al Sodre a cobrar 1.500 pesos la entrada y que no pueda venir el 80% de la comisión. Entonces, por ejemplo, yo soy artista de circo y el circo se hace en calle y se hace a la gorra, y eso a mí no me garpa un sueldo digno, pero como trabajadora del ámbito del arte comprendo que es mi forma de hacer política o micropolítica para que el arte sea accesible. Entonces, hay un ahí que es complejo. No es una cuestión de querer o no querer, me encantaría ganar un montón de plata. La referencia ahí lo que está es, perdón un segundito, la referencia ahí lo que está es que tú lo estás mirando desde lo individual y yo lo estoy mirando desde lo colectivo. ¿verdad? Lo que es el arte desde lo que genera como economía, básicamente como economía, ¿sí? Y no desde cada individuo. Bueno, nos vamos como con 3 mesas de discusión nuevas para armar. Muchas gracias por los aportes. Ahora vamos a la última parte, la que vamos a cerrar, con algo que nos quieran comunicar, algo que se hayan quedado pensando cada uno de nuestros expositores, no sin antes agradecerles por su tiempo, por estar acá, por exponerse a toda esta marabunta de preguntas. Y nada, reflexiones finales. No hablamos qué implica lo alternativo y dónde surge lo alternativo. Es otra discusión que parte de estos modelos que cuestionamos, más capitalista, de la economía, y no existirían si no parten de ahí. Entonces, se contraponen, pero como que uno cría al otro. Y me parece, no sé, hay que tener cuidado acá. Ese es mi cierre, que en realidad pensé que capaz que podíamos llegar a hablar algo más. Y por ahí. Yo creo que después de todo el intercambio, lo que queda como cierre es que necesitamos generar otras mesas de debate con temas específicos, desde qué hablamos cuando hablamos de cultura, qué hablamos cuando hablamos de industria creativa, de industria cultural. O sea, hay que dividirlo en varias charlas para poder profundizar en los temas, me parece. Sí, en realidad muchísimas cosas para seguir pensando. Yo creo que igual tenemos que seguir problematizando de verdad. Y cuando digo problematizar no es solo charla de boliche, sino como generar conocimiento. O sea, encontrarnos y generar conocimiento sobre lo que nos está pasando. Y yo sí siento un poco la falta en eso, porque a veces hay mesas y cosas que están buenísimas, pero se queda un poquito en el aire, ¿no? Y pensar qué modo de organización podemos encontrar para justamente generar conocimiento y generar alternativas a nuestras molestias y nuestras cosas vitales en esta relación de vivir o no del arte. Bueno, como cierre, algunas cosas que comentarle. Esta mesa de discusión forma parte del ciclo que les mencioné antes, que se llama Anatema, Ecosistemas de Producción Alternativos, que viene desde abril hasta julio. Se viene dando aquí en el Auditorio del Sodre. Tenemos algunas actividades también en el Centro Cultural de España. Queríamos invitarlos a la siguiente actividad. O sea, tenemos una parte que es de recitales, de bandas. Tenemos otra parte que es más de este tipo de actividad de mesas de discusión, y también tenemos otra parte que es de formación, de talleres, ¿no? Los queremos invitar entonces el domingo, este domingo 18, a las 21 horas en la sala Hugo Balso, aquí mismo, así que pueden sacar la entrada ahora. Toca la banda Y los Nombres Comunes con una banda de Argentina que se llama Electropiró. A las 9 de la noche, el domingo, pueden acercarse, hay entradas disponibles a través de Ticantel, en Red Pagos, Habitat. Y las otras actividades, tenemos el 19 de julio recién, tenemos la siguiente mesa de discusión que se llama Estrategias de Comunicación en Ámbitos Colaborativos. Y a propósito de las estrategias de comunicación, tenemos 2 talleres que está abierta la inscripción, que se pueden inscribir, que son gratuitos, pero tienen un cupo.
que pueden entrar a la web anatema.com.uy para ver la convocatoria. El primer que se van a realizar el 19, desde uno a las 11 de la mañana y otro a las 2 de la tarde. El primero es de gestión y comunicación de proyectos autónomos y el segundo es de marketing digital para el sector musical. Ambos talleres son libres y gratuitos, previa inscripción. Los invitamos a visitar la página para estar enterados. Hay un montón de actividades, pues visiten la agenda. Les agradecemos mucho y esperemos que estos lugares que nosotros, estos espacios que nosotros pretendemos que sean de discusión y reflexión, nos lleven también a un camino de poder dialogar más entre los que producimos cultura y no estar tan aislados, y encontrarle a esbozar al menos algunas respuestas para el millón de preguntas que nos hacemos, para que no queden en el éter y este encuentro sea nada más que, bueno, aquel encuentro que sucedió en el Sodre y dijimos un montón de cosas y no pudimos sistematizar ni hacer nada con ello. Así que muchas gracias en nombre de todo el equipo de Anatema.